Muy bien, pues vamos a dar inicio entonces. En el contexto de la nueva Semana Internacional por el Acceso Abierto, actividades que se vienen desarrollando ya hace varios años, por lo menos en América Latina ya llevamos, no sé si esta es la quinta o sexta versión, tal vez un poco más. Eh, Me parece a mí, tengo la impresión también de que esta es la primera vez que se realiza algo en ese contexto por parte de Chile. Y por eso es que cuando Macarena sugirió la posibilidad de hacer alguna actividad en torno a los temas de comunicación académica o científica, yo le hice ver de que podíamos hacerlo en el ámbito de esta nueva versión de la Semana Internacional del Acceso Abierto, que se hace precisamente ahora esta semana en la región y seguramente también en muchos otros lugares. ¿Ya? Así es que eh, agradezco de antemano la deferencia, la aceptación a la invitación que se hizo en su momento tanto a Saray como a Ariana, de manera tal de poder contar con ellas. Eh, Cuando definimos la temática que íbamos a abordar, yo creo que no es algo errado comenzar porque estamos pensando en un público chileno, si bien se pueden comunicar personas de cualquier parte, eh, en algo que con relación a Chile al menos no es tan difundido, no se conoce tanto la serie de elementos, de temas, de perspectivas, de interpretaciones, de visiones, etcétera, que se tiene respecto de las nuevas orientaciones que de algún modo u otro intentan imprimirse a la comunicación académica o científica a nivel regional. Así es que por eso es que cuando se le hizo la invitación, la idea era partir. Ojalá tengamos oportunidad en otro momento de seguir profundizando, pero la idea era partir por elementos de orden general, básicos, que nos permitan ir haciendo un basamento, una, una, una suerte de plataforma nocional, digamos, de elementos generales de interpretación del fenómeno de la comunicación científica. Bajo las nuevas circunstancias que particularmente con relación a la fuerza y a las características que está tomado en virtud de la gran presencia determinante, diría yo, de Internet en la comunicación científica. Bien, en ese sentido, entonces, esta primera jornada, por llamarlo así, de este coloquio, que se titula El acceso abierto no comercial, el pago por publicar no es una solución en América Latina, esa es la sentencia establecida. Respecto de ella, entonces tenemos, o vamos a tener la opinión, la exposición, la charla de nuestras queridas compañeras Ariana Becerril y Saray Córdoba. En el caso de Saray, ella es investigadora y catedrática de la Universidad de Costa Rica, tiene un largo currículum, magíster en Ciencia de la Educación con énfasis en Educación de Adultos, licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información, ambos por la Universidad de Costa Rica. Socia honoraria del Sistema Iberoamericano y del Caribe de Revistas Científicas, Latindex, y promotora del movimiento de acceso abierto en Costa Rica y ciertamente también con influencia en otras partes de la región. No me voy a extender tanto más, su currículum es muy extenso, pero es una persona entendida, es una persona experta en estos temas y la va a acompañar, no sé cuál de las dos va a partir primero, Ariana Becerril. Ella es doctora en Ciencias de la Computación, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM, directora ejecutiva de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalic, fundadora y presidenta de Amelica, iniciativa liderada por la UNESCO, Claxo y Redalic, impulsada desde su lanzamiento por la UAM de México, la Universidad de
no sé, no sé qué significará. Antioquia, Eh, así fue en su origen. Antioquia, ya muy Sí. bien, de Colombia, y la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Así es que el, reiterando el agradecimiento, seguramente interpreto bien el sentir también de la propia universidad en este sentido, de poder llevar adelante esta primera experiencia como experiencia también pionera para el caso de Chile en esta Semana Internacional del Acceso Abierto. El esquema es una intervención por parte de ustedes que podrá tomar, como son dos personas, unos 15 minutos más o menos por cada una, no sé cómo lo habrán organizado, y dejamos posteriormente la posibilidad de que intervengan para preguntas, consultas, opiniones que puedan hacer o quieran hacer nuestro público que está conectado a esta actividad. Así es que los dejo con Ariana y Saray y ustedes deciden quién comienza. Muy buenas tardes. Ya nos habíamos puesto de acuerdo, Ariana y yo, para comenzar. Voy a referirme a los elementos básicos del por qué las revistas cobran por publicar. Algunos datos que tenemos, que hemos recopilado, y luego Ariana va a hablar de la situación también a partir de sus datos. Yo quiero, antes de empezar, agradecerle a Manuel y a su equipo por esta invitación, porque, A Macarena en particular. y a Macarena, por supuesto, eh, porque este es un tema que se ha discutido poco en América Latina, y me pareció sumamente satisfactorio encontrar que a alguien le interesara específicamente cómo el APC está avanzando silenciosamente en la región. Entonces, me parece que es una buena oportunidad, y nosotras estamos disponibles para muchas preguntas. Para empezar, voy a referirme por qué se cobra por publicar. Tal vez Ariana si me pasa. Ok. ¿Por qué se cobra por publicar? Porque no es un asunto que sea una iniciativa casual o espontánea, sino que se han dado muchas justificaciones, y sobre todo pienso que en el caso de la primera justificación que está aquí apuntada, tiene que ver con el negocio que eufemísticamente se llama modelo de negocio, pero tiene que ver con la supervivencia de las empresas publicadoras de revistas que deben seguir o quieren seguir lucrando a partir de las publicaciones, y como se ha criticado tantísimo el alto costo de las suscripciones, y quienes pagan son las bibliotecas o las universidades o los mismos países cuando hay sistemas nacionales, entonces optan por una forma alternativa de cobrar, que se le llama cobrar por publicar o APC. La publicación, se dice, siempre tiene un costo, y en consecuencia debe cobrarse a los autores, aunque ese costo sea sin fines de lucro. Veremos más adelante que sí hay un lucro, y que sí estamos igualmente engordando a estas empresas, pagando, aunque sean montos pequeños. Pero los montos pequeños se diferencian de los grandes, porque los pequeños son empresas muy pequeñas y los montos grandes son las empresas muy grandes.
Las revistas deben ser sostenibles. Este es un argumento que se ha dado y que la única forma de lograr esa sostenibilidad es que alguien pague por ellas. Por supuesto que alguien las financia. Vamos a ver cómo en América Latina son las universidades públicas principalmente, pero también las privadas y algunas asociaciones académicas, científicas, son las que han financiado históricamente a las revistas. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar eso? ¿Por qué vamos a modificar esa práctica si nos ha demostrado que toda la trayectoria ha sido funcional y eficiente? Entonces, nuestras revistas han sido sostenibles. Tenemos revistas de más de 100 años en la región, quizás más tiempo, y han sido sostenibles porque ha habido una universidad, una asociación que ha estado detrás de ellas. El otro argumento es para que las revistas puedan ser de acceso abierto. Entonces hay que pagar por el costo de procesamiento. Y esta es una falacia bastante fuerte porque se utiliza el tema del acceso abierto, el movimiento de acceso abierto, como si la única alternativa fuera esa. Hay que pagar porque si no, no existiría el acceso abierto. Y eso no es cierto, eso es una mentira y lo demostramos también en América Latina porque el acceso abierto no comercial es fuerte y se sigue dando. Y por último, para que la ciencia latinoamericana sea visible y tenga impacto. Entonces hay que publicar en revistas de corriente principal, aunque estas cobren altas sumas. Y ese ha sido uno de los argumentos de mayor peso, porque todavía se justifica que las revistas de corriente principal son las más importantes y sobre todo en aquellas disciplinas que tienen, que pertenecen a ciertos grupos como las ciencias exactas o las ciencias biomédicas, en que si no se paga, si no se publica en ese tipo de revistas de corriente principal, pues el investigador o la investigadora no tienen una proyección. Pasamos a la siguiente. Con estos argumentos, como se ha justificado, entonces hablamos de un discurso que se ha dado que tiene estos términos o palabras clave que extraemos aquí y cómo esto va calando en las personas de manera que terminamos creyendo el discurso, creyendo que es la única alternativa. En la siguiente. Ahora, ¿cómo son inducidas las revistas a cobrar? Ya no solo los autores y las agencias financiadoras o universidades en el mundo, sino las revistas. Bueno, porque en buena parte las sociedades científicas que financian las revistas no tienen suficientes recursos para sostener esa revista. Entonces es más fácil cobrar a los autores o a los financiadores para que se dé ese el nivel de sostenibilidad que es necesario. Y un argumento muy importante es que los sistemas de evaluación de la ciencia exigen, muchos de ellos, la internacionalización de las revistas. Y este término internacionalización también es manipulado de manera que implica publicar en inglés, lo cual exige un proceso de traducción de los artículos. Ahí hay un gasto. Cumplir los requisitos de los sistemas comerciales de indización como Web of Science o Scopus. Alquilar las plataformas de servicio, pagar los identificadores únicos, aunque los hay gratuitos también. Pagar salarios a mayor cantidad de personas, como por ejemplo el filólogo, el estadístico, los editores. Entonces, todos estos gastos hacen que las revistas encuentren más fácil
cobrar por el procesamiento que aportar esos recursos desde sus propios fondos. Y por otro lado, en la otra acera hay autores que no muestran interés por el problema, les preocupa más el prestigio de la revista, su factor de impacto o el lugar que tiene en el ranking, pero también las entidades financieras pagan por ello sin cuestionar por qué. Y aquí cito estos estudios que se han hecho con respecto a los autores de cómo ellos muestran, estas personas, Nicolás Q y Pilato y Tran, muestran cómo a los autores no les preocupa cuánto les cobran y porque no son, en muchos casos, ellos los que pagan. Pasamos a la otra. Lo cierto entonces es que el monto que se paga por APC en ciertas instituciones ha ido creciendo y creciendo. La institución, según este estudio, son datos muy recientes de esta organización, OpenAPC, nos muestra que una organización de Reino Unido, de Australia, la Australian Science Foundation es la que mayor cantidad de dinero ha pagado, 17 millones de euros en el periodo estudiado. Y luego otras organizaciones de Reino Unido como UCL, la Universidad de Londres, o la Universidad de Oxford, o el Wellcome Trust, que es una fundación que financia la investigación. Entonces, vean las millones de euros que se pagan para que las personas que están relacionadas puedan publicar. Y ahí va hasta llegar a entidades, organizaciones, fundaciones que pagan menos, pero si sumáramos todos estos montos, nos daría, no alcanzarían los millones, tendríamos que llegar a billones probablemente. Pasamos a la otra. A nivel global, entonces, las revistas con APC han cambiado en el panorama. Por ejemplo, ha aumentado el porcentaje de revistas que cobran por procesar, por publicar. Se ha concentrado cada vez más el negocio. Antes hablábamos de que hay un oligopolio en las empresas publicadoras, pero también hay otro oligopolio en estas empresas que se sostienen, que son de acceso abierto, entre comillas, pero se sostienen con los montos que cobran por publicar. Springer, Hindawi, PLOS, que nació de las pioneras que nacieron en el acceso abierto, o MDPI, que es también una organización que publica una mega revista, o muchas mega revistas, que son las que en estos momentos están cobrando mayor cantidad de dinero. Entre el 2015 y el 2019 esa concentración aumentó un 65%, que son 4 años apenas. Y los precios han aumentado entre un 17 y un 220%. Entonces, esto nos da una muestra de cómo esta solución, entre comillas, ha sido bastante exitosa. La siguiente. Esta es las empresas, ya no las instituciones financiadoras como mostramos antes, sino Elsevier, Springer Nature, Wiley, Blackwell, Frontiers, PLOS, cuánto reciben en euros también por el cobro de APC. Y la más gorda, la más grande ha sido Elsevier, pero también Springer Nature, que es la que publica las revistas Nature, son las que reciben mayor cantidad de dinero por este pago.
que no lucran, que sí lucran, claro que lucran, no es solo por cubrir los gastos, porque si no, entonces no aumentarían el precio del APC en forma contundente como lo han hecho recientemente. Vamos a la otra. ¿Qué sucede en América Latina en contraposición a esta avanzada? Bueno, en América Latina la gran mayoría de las revistas siguen el acceso abierto diamante, o sea, no cobran por publicar ni por leer, porque ha existido una tradición muy antigua en la región, aún antes cuando se le daba el nombre no se le daba el nombre de acceso abierto. O sea, cuando nació las primeras declaraciones de acceso abierto en el 2002, ya América Latina tenía una trayectoria en este sentido. O se cobraban precios muy baratos por las revistas impresas, que fue antes de la aparición de la web, que cuando las revistas electrónicas nacen en abundancia, pero esas revistas impresas se cobraba cualquier cosa por distribuirlas. También buena parte de las revistas son financiadas por las universidades y esto hay que tenerlo muy presente. O las asociaciones científicas o entre otras entidades públicas. Esto significa que son fondos públicos y que son muchas veces las mismas universidades las que financian la investigación. Entonces, entre esas instituciones se comparte infraestructura y recursos humanos en muchos casos y esto hace que se abaraten los costos también. Y en tercer lugar, existe una actitud muy positiva hacia el mantenimiento de las revistas Diamante y en consecuencia el cobro del APC no es aceptado en la región. Vamos a la otra. En consecuencia de los datos que hemos obtenido de DOAG el año pasado, en junio del 2020, y que revisando en este momento no han cambiado mucho, solo 7 de los 20 países analizados que son de la región latinoamericana cobran APC. Esos 7 significa un 35%. Pero de esos 7 países son pocas las revistas. Ahora vamos a ver un porcentaje muy pequeño de revistas que son las que cobran el APC. Solo 5 revistas latinoamericanas que cobran APC pertenecen a entidades comerciales. El resto pertenecen a sociedades científicas y en el caso de Brasil, que llama la atención, estas pertenecen a universidades públicas. La cantidad de revistas es mayor y esto veíamos que probablemente se dé porque muchas universidades sus presupuestos se han disminuido y entonces optan por cobrar, por publicar. Y por último, las tasas por APC varían muchísimo, pero son relativamente bajas, entre $2 y $300, excepto las 5 que pertenecen a las entidades comerciales, que podríamos verlo en este gráfico que sigue. Aquí vemos cómo de las revistas, que el estudio que realizó Ariana, solo el 4.2% cobran APC y el 95.8% no cobran APC. Pero vamos al siguiente gráfico también. Aquí vemos cuáles son esos 7 países. Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina, Perú y Venezuela, que tienen al menos una revista que cobra APC. Pero de esos 7 países hay 3 que tienen las 5 revistas más caras, porque son revistas que administran empresas publicadoras comerciales y cobran entre $1,200 y $1,500. Sin embargo, la mayor cantidad de revistas cobra entre 37 centavos de dólar a $80.
Entonces hay una buena diferencia. Y este es el precio promedio de cada uno de los 7 países, que vemos como en el caso de las revistas que están sostenidas por empresas comerciales, son las que son más elevadas. Pero también aquí un aspecto interesante es en la base del gráfico, como el sector universitario, que son los publicadores de las revistas, son las que tienen revistas en casi todos los países que cobran APC, excepto Venezuela. Porque ha sido entonces, como el caso que mencionaba antes de Brasil, una solución para el desfinanciamiento de las universidades que se ha dado en casi todos nuestros países. En segundo lugar están las sociedades científicas, en tercer lugar los institutos de investigación que podrían igualmente pertenecer al Estado o ser parte de una sociedad. Luego el sector gubernamental, solo 2 países tienen revistas que cobran por publicar. Fundaciones, que son entidades privadas, son 3 países, y luego el comercial. En el siguiente gráfico, no, todavía no. Bueno, vamos a ver. Este es el caso de Brasil, que lo extraje porque es bien interesante cómo la mayor cantidad de revistas que cobran por publicar pertenecen a universidades públicas. Y esto va a contrapelo del comportamiento que se da en los otros países. Vamos al otro entonces. Bueno, ahora lo vemos el de los sistemas de evaluación. Decía antes que los sistemas de evaluación son un motor que empuja el cobro por publicar. ¿Por qué? Porque para que una revista esté en un sistema comercial como Scopus o Web of Science y a un cielo, se requiere invertir más recursos en ellas para que puedan dar la talla. Entonces, por ejemplo, de las 13 revistas de acceso abierto que según DOAJ están en Scopus, 12 publican solo en inglés. Eso implica que tengan que pagar o a un traductor o a una filóloga angloparlante para que sea la persona que revise los textos. Entonces, esto nos trae y nos confirma como el grupo Q1 de Scopus, la única revista en ese nivel y que además está incluida en Web of Science y en Cielo, es la que cobra el APC más alto, son $1,400. Pero además es publicada por una entidad comercial y pertenece al campo de las ciencias médicas. Entonces aquí se nos confirma bastante esta situación. Entre más exigente sea el sistema de evaluación, mayores gastos y más alto va a ser el APC. Aunque $1,400 a la par de lo que cobra Nature, que son $9,500, no es nada. Pasamos a la otra, que ahora sí. Son las perspectivas que están pasando, y con esto podríamos hablar de la propuesta de política de acceso abierto que tiene la NID en Chile, que dice textualmente: los autores que utilicen el pago por publicar en acceso abierto están obligados a reportar a la NID al momento de la publicación el DOI del artículo para poder hacer el depósito. Y específicamente habla en la página 3 del Plan S como una solución al financiamiento de las publicaciones. Entonces vemos que cómo se está institucionalizando el pagar por publicar. Podría estarse institucionalizando si esto llegara a aprobarse, porque estamos dando por un hecho de que se tiene que pagar esas sumas y que tienen que salir de los fondos, probablemente de los fondos que la NID aporta.
Entonces, sean o sea universidades chilenas, como pasa, por ejemplo, también en mi universidad, que ya hay un presupuesto para pagar por publicar, pero estos montos, este comportamiento, lo que nos dice es que se están abriendo puertas hacia la generalización, ojalá que no, pero sí son portillos que no sabemos hasta dónde pueden llegar. Y creo que, bueno, este es el gráfico del que les hablaba, que quedó un poco desordenado, pero como los dos casos que están encerrados en un círculo rojo a la derecha, a mi derecha, muestran que las revistas que cobran más caro están en un nivel alto de Scopus y de Web of Science, y que además pertenecen a empresas comerciales. Las demás, las que podemos ver, los cilindros que están en el centro, también están una en el Q2 y otra en el Q4, que son, bueno, en el Q2 y en Web of Science también, que son las revistas que tienen costos de por ahí entre 400 y 600 dólares. Seguimos, creo que hasta aquí, ¿sí? Le cedo la palabra a Ariana para que terminemos. Gracias, Saray. Pues aquí, digamos, después de todo lo que Saray nos ha contado, que sin duda tiene pues, grandes implicaciones para nuestra región y la forma en cómo ha evolucionado el acceso abierto es algo que me parece debemos reflexionar. Yo quisiera poner en contexto en este sentido qué significa para nuestra región el tema del APC, qué significa en términos, digamos, cuando se habla de que no es la solución para América Latina, ¿de qué estamos hablando? Estamos en contra de generar empresas o de los modelos comerciales per se. Yo creo que lo que debemos es contextualizar, porque tenemos 20 años ya de la declaración formal de Budapest, que fue la primera, en donde de alguna forma se le dio nombre al acceso abierto, y como ya bien lo decía Saray, que si bien el acceso abierto no nació con la declaración de Budapest, porque nosotros en América Latina ya lo habíamos inventado mucho tiempo antes, muchas décadas antes, pero de alguna forma el resto del mundo se dio cuenta de que estaban atrapados en un sistema de suscripciones insostenible, donde ya ni siquiera las universidades más poderosas y con más recursos podían ser capaces de seguir pagando estos precios tan exorbitantes, y una crisis inflacionaria que creció y creció hasta que detonó en justo esas declaraciones como la de Budapest. Ahora se está celebrando, de hecho, los 20 años de la declaración, que por cierto ahí los invitamos a participar en la consulta mundial sobre algunas preguntas por ahí que la Budapest Open Access Initiative está lanzando al mundo, con el fin justo de hacer un corte de caja respecto a lo que significa, cómo ha evolucionado el acceso abierto y lo que está sucediendo ahora, ¿no? Los resultados que se están obteniendo. Y en ese sentido hay una cuestión que debemos considerar, y es el APC en sí mismo es un concepto derivado exactamente de alcanzar, lo que decía Saray, alcanzar el acceso abierto, no importa cuál sea el camino. Y ha sido la respuesta de las entidades comerciales, estamos hablando de las grandes editoras comerciales que han surgido en el norte, dado que países europeos, en Estados Unidos, en fin, en el norte del mundo prácticamente, pues de alguna forma después de la Segunda Guerra Mundial se perdió el sector de publicación científica del lado de las universidades, del lado de las instituciones académicas. Y fue entonces que empresas privadas tomaron o se hicieron cargo de ello, al grado que pues actualmente tienen un control insostenible, un control exagerado, que son exactamente ellas quienes determinan
muchas veces lo que se puede o no se puede hacer con lo que se publica, pese a que lo que se publica, los resultados de investigación son financiados por instituciones académicas o por gobiernos o por el sector de salud, en fin, pero al final, el producto final de una investigación, al final queda en manos de una editorial comercial. Esto sucede en el norte, estamos narrando la historia del norte, porque el APC viene de allá, viene justamente del sistema comercial. No es algo, no es un concepto que tuviéramos inherente a nuestro sistema, aunque si bien hay algunas revistas que lo empiezan a adoptar, incluso creo que tiene casi que otra finalidad, casi que otra dimensión, y casi que no le deberíamos llamar así cuando en América Latina vemos que una revista empieza a cobrar. Y claro, le llamamos APCs porque es el concepto genérico, pero no es el mismo concepto, no es la misma dimensión, ¿no? Justamente por eso, porque no estamos inmersos en un circuito comercial como tal, ¿no? Donde si se busca ganar clientes, se busca generar una ganancia, ¿no? Se busca como cualquier empresa, ¿no? Y pues totalmente legítimo. Aquí la preocupación y más bien la crítica hacia esta pérdida del control es que de alguna forma la comunidad académica y de investigación en el norte del mundo pues se dio o perdió el control absoluto de su comunicación científica. De tal manera que están totalmente atrapados, y no solo de la comunicación científica, sino como lo vemos en la pantalla, casi que de cada paso que dan en términos de la investigación está ya asociado a un producto comercial, ¿no? Y lo que sucede con ello es que entonces las capacidades de las instituciones para generar investigación, para publicar, para interactuar, dependen de las condiciones impuestas por un tercero, ¿ja? Cuyo tercero tiene otro tipo de intereses distintos a los que tiene la comunidad académica. Ese es justo ahí, me parece, el detalle. No es el lucro ni la ganancia que consiguen, sino tiene que ver con el control y con la cantidad de condiciones y diferentes, que tienen objetivos diferentes, a la cual se tiene que sujetar la comunidad de investigación para hacer ya casi cualquier cosa, desde hacer una pregunta de investigación, recolectar datos, analizar datos, no se diga publicar, evaluar lo que hace un investigador, en fin, cada paso que se da en un circuito de generación de conocimiento en algunos países ya pasa por servicios comerciales. Y el punto es ese, la gran dependencia que existe de estos servicios comerciales y las condiciones a las cuales se tienen que adaptar o sujetar que son impuestas por las empresas comerciales. Ese es el punto, ¿no? Que se pierde el control. El punto no es cuánta ganancia obtienen ellos, el punto es la pérdida del control. Y si a esto le sumamos que en temas de derechos de autor, cuando se transita al ámbito comercial, no se lleva de la mano el tema de derechos de autor y seguimos viendo que pese a que se pague una PC, pese a que el autor está invirtiendo, una institución, un gobierno está pagando para que ese texto esté en abierto, resulta que ese texto muchas veces, a pesar del pago, aún así se le pide al autor ceder sus derechos, ¿no? Aún así los derechos los tiene la editorial, lo cual, ¿qué quiere decir? Que podría haber o podría estar en acceso abierto de manera temporal por algunos años, en un futuro podría cerrarlo, o lo que sucede, y que eso es algo totalmente real, ¿no? Hay un conjunto de restricciones y letras pequeñitas en estos tipos de contratos que no vemos, ¿no? Y entonces hay restricciones sobre, por ejemplo, dónde se deposita, dónde puedes colgar una copia del artículo, cuando hay temas de embargo, por ejemplo, no puedes compartir una copia en un repositorio institucional o en una red social o no se la puedes pasar a tus alumnos. ¿Por qué? Porque hay restricciones, pese a que está abierto, pese a que tú pagaste como investigador para publicar, aún así las restricciones van a la alza y eso se puede ver en diferentes estudios, como vemos en las gráficas de abajo, restricciones sobre embargos, restricciones sobre el depósito en repositorios institucionales van a la alza. Entonces, ellos abren bajo sus condiciones y bajo sus propias restricciones. Otro ejemplo que normalmente también pongo es, por ejemplo, cuando una biblioteca compra Science Direct, un servicio de Elsevier también,
pues tiene el derecho, o su comunidad tiene el derecho de descargar los artículos y leerlos. Pero ¿qué pasa? Y ha sucedido que algún investigador quiere descargarlos de manera masiva para hacer, o no descargarlos, incluso procesarlos online para hacer alguna investigación que implique minería de texto, minería de datos. ¿Qué sucede? Pues que entonces no lo permite el Sevier, ¿no? Por ejemplo, es ilegal, ¿no? No está en sus contratos, pese a estar pagando la licencia de Science Direct, aún así no se tiene permitido hacer este tipo de procesamiento, ¿no? Entonces estamos coartando el alcance de lo que se publica en abierto, aunque se esté pagando porque esté en abierto. Hasta allá va la gravedad y ese es el problema de la privatización. No es en sí mismo el generar un negocio, el generar un lucro, el generar empleos, como también lo dice él. El problema es la privatización y los intereses que entonces son los que están dirigiendo el curso de la comunicación científica. ¿Cuáles intereses son los que están premiando y privilegiándose al momento de estar definiendo el curso de la comunicación científica? Y digo, ya si tomamos en cuenta además que lejos de que el acceso abierto, si bien llegamos a un punto o llegó el mundo a un punto donde se dieron cuenta que había un control excesivo por parte de las editoriales, que había que cambiar, que había que transitar el acceso abierto, pues resulta que ahora, 20 años después de la formalización del movimiento, las editoriales comerciales no solo están más consolidadas, sino que incluso su salud financiera va, pero de maravilla, ¿no? Entonces, en realidad tienen más control, en realidad son más poderosas que hace 20 años todavía. Y sí, no, a lo mejor hay un poco más de documentos en abierto, los cuales no sabemos cuál es el futuro de ellos, y tampoco sabemos, perdón, no sé qué fue eso, y lo cual no sabemos si, qué otras condiciones o qué otras restricciones tiene ese contenido, ¿no? De eso se trata cuando hablamos del APC, de mercantilizar la circulación del conocimiento, de eso se trata, no se trata de estar un poco castigando o un poco preocupándonos porque el otro gane dinero. No, no se trata de eso, se trata de lo que implica la privatización, lo que implica la mercantilización de algo que podría ser considerado un bien público. ¿Por qué? Pues porque la ciencia lo es, al final, queramos o no, es un bien, si lo queremos ver así, que puede impactar directamente en el desarrollo y en la mejora de la calidad de vida de la humanidad. Entonces, por supuesto que es un bien que debería ser tratado como un bien común, y el hecho de la privatización y la mercantilización coarta el alcance de la ciencia en sí mismo, independientemente si alguien se hace millonario o no con esto. Esa me parece que no debería ser o no debería ser el eje de la discusión cuando hablamos del tema del APC, sino ir más allá. Hasta dónde el acceso abierto comercial y en este caso su moneda de cambio, que ahora es el APC, para llegar al acceso abierto, está coartando el alcance del impacto científico, la aplicabilidad, el desarrollo futuro del conocimiento que se publica. Entonces, como bien decía Saray, pues hay una limitante y una palanca que al final en este momento está actuando en contra del acceso abierto, que es justamente la evaluación de la investigación. Y la evaluación de la investigación, queramos o no, dicta hacia dónde los investigadores se mueven a publicar, ¿no? Y normalmente nuestros sistemas de evaluación nacionales o institucionales, no en todos los países y no en todos los casos, por supuesto, pero privilegian la publicación en lo que se conoce como revistas mainstream, que están indexadas en Web of Science o en Scopus de ciertos cuartiles, cuando se sabe perfectamente que las revistas propiedad de la que, perdón, esa música no es mía, no sé de dónde proviene. cuando, cuando sabemos, por ejemplo, que las revistas que aparecen en estas bases de datos, pues normalmente vienen de editoriales comerciales, ¿no? O sea, las revistas mejor posicionadas casualmente vienen de editoriales comerciales, no vienen de instituciones académicas. Entonces, un poco lo que nosotros hemos venido trabajando desde Amelica, desde Redalic, con diferentes instituciones, es trabajar al final como lo viene haciendo la región latinoamericana, ¿no? Con el paradigma de la ciencia como bien común. A mí me Donde vale no hay verga a mitad. costos, donde no hay costos por publicar, ni hay costos por, no sé, perdón, no sé si me escuchan bien, perdón por la pausa, pero es que Sí, se escucho, escucha bien. sí, no sé.
Entonces, por ahí alguien tal vez esté abriendo un micrófono. Ok, y por otro lado, iniciativas como el Plan S, donde ya está, donde Sara ya había mencionado, pues el objetivo es llegar al acceso abierto, eliminar el costo por leer, no importa cuál sea la estrategia, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hay estrategias que son conocidas como los famosos acuerdos transformativos, que se han venido consolidando, sobre todo en Europa, a partir de la implantación del Plan S, ¿no? Lo que hay que preguntarse es si esta transición del costo por leer al costo por publicar, realmente eso es lo que el mundo necesitaba, digamos, ¿no? Porque a nuestro parecer hay otras formas de exclusión que ahora se están generando a partir de esta transición de un acceso abierto comercial a otro acceso abierto comercial. Ambos enfoques pueden coexistir, no lo sabemos, ¿no? No sabemos si la ciencia como bien común puede, digamos, tener una oportunidad de seguir evolucionando y consolidándose y desarrollándose si pues todos los flujos o los grandes flujos económicos están ahora girándose hacia las editoriales comerciales, ¿no? O sea, si las bibliotecas, por ejemplo, en estos países están invirtiendo, o nuestros países en general, grandes cantidades en suscripciones, en pago de APCs ahora, y esa inversión al menos fuera un poco equitativa respecto a lo que se está invirtiendo en acceso abierto, respecto a lo que se está invirtiendo en la industria editorial de las revistas científicas no comerciales, pues podríamos entonces tener un panorama al menos equitativo, ¿no? Pero desafortunadamente la inversión o el pago respecto a bases de datos comerciales y APCs, y sobre todo estas cantidades de dinero que ya mencionaba Saray, pues va en detrimento a sostener el acceso abierto no comercial. Y si va en detrimento, entonces esta balanza se va a ir inclinando hacia fortalecer lo comercial en detrimento de lo no comercial, y ese es justo ahí donde, si seguimos así, en un par de décadas seguramente el mundo va a ser otro, y el mundo entonces nos va a tomar, vamos a decir que por sorpresa, pero ya lo anticipamos que no necesariamente es por sorpresa, ¿no? En donde todos estemos atrapados y dependientes de los servicios comerciales, en donde, insisto, las condiciones son dictadas por un tercero con intereses distintos a los intereses de la comunidad científica. El Plan S ha de alguna forma reaccionado respecto a estas críticas fuertes que ha recibido respecto a sostener el acceso abierto comercial y abocarse totalmente a conseguir el acceso abierto a través de los APCs. Y es que ha financiado, por ejemplo, un estudio sobre el acceso abierto diamante, esperando tener como o invertir o conseguir que los financiadores del Plan S puedan también aportar recursos a crear, porque en Europa la verdad es que hay un incipiente sector de acceso abierto diamante, que es el que no cobra PC. Entonces, lo que han hecho es este estudio en donde nosotros también participamos, pues con el fin de mostrar lo que hemos hecho en América Latina, que se escuche, que se vea y que pues esto pueda ser un referente para otras regiones, para el momento que están decidiendo cómo abordar el acceso abierto, porque a pesar de que a veces hablamos de norte y sur y de América Latina, Europa, pues en realidad no somos islas, y cualquier paso que da una región, sobre todo en la región del norte, pues muchas veces nos llega al sur por una u otra razón, ¿no? Entonces, como ha pasado con la Declaración de Budapest y demás cosas como ahora el APC, y luego a veces es más difícil que nuestros modelos se implanten allá, ¿no? Entonces, la intención es eso, participar, y al parecer la comunidad europea está un poco ya mirando hacia este lado, está viendo cómo se pueden sostener, fortalecer, crear revistas de acceso abierto no comercial. No sabemos bien hacia dónde va, qué países están. De hecho, bueno, sí hay una como clara guía. Por ejemplo, Francia está más abocada a realmente crear un sistema nacional, una infraestructura nacional que sostenga el acceso abierto no comercial, a diferencia de Alemania, que se ha volcado totalmente a los big deals y a los acuerdos transformativos y al pago de APC, y un poco no le interesa crear como su propia infraestructura de publicación científica, a diferencia, por ejemplo, de Francia. Entonces, sí hay caminos diferentes, sí hay reacciones diferentes, pese a que el plan ese se está extendiendo en toda Europa. Y también hay regiones que pues han decidido no ir por ahí, ¿no?
por ejemplo, recientemente, bueno, no recientemente, esto ya fue antes, un poco antes de la pandemia, tuvimos acercamiento con Corea y Corea decía, bueno, es que yo, el tema del APES, el tema del plan S no, eh, prefiero unirme a Mélica que unirme al plan S, ¿no? Por el paradigma de comunicación científica que cada una de las dos iniciativas están promoviendo. Desafortunadamente, y tal cual, casi que es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Como habíamos de alguna forma ya visto, no nosotros, no me refiero solo a mí, me refiero al mundo, todos los expertos que han hecho estudios sobre el tema de la afectación que puede tener la transición al acceso abierto a través de este APC del lado comercial, insisto, hay diferentes conceptos de APC, el de América Latina, ahora lo voy a tocar, pero estoy hablando de las grandes editoriales comerciales aquí, donde ya estamos en un escenario económico de hiperinflación del APC. En la mañana decía que justamente a medio de la pandemia, cuando estábamos en el punto más álgido, al menos en México, pero por ahí estábamos en diferentes como fases de la pandemia en diferentes países, el año pasado pues resulta que nos dan una cachetada inmensa la revista Nature, ¿no? Porque publica sus costos para publicar en acceso abierto que rayan en poco más de $11,000. Esto es realmente insostenible, es justo el punto de no retorno de una crisis inflacionaria que ya está sucediendo, en la cual ya estamos, el mundo ya está ahí y que ahora está causando no solamente una exclusión de los autores, sino regresamos al tema, ¿quién tiene el control del futuro de la comunicación científica, independientemente de si excluyen o no, o nos excluyen o no como autores del sur global con menos recursos, que sin duda sí es, ¿no? Pero para eso ellos siempre tienen una respuesta de, pero les hacemos un descuento, les exentamos el pago por venir de un país en vías de desarrollo. Es que el punto no es ese, el punto es quién tiene el control de lo que se está publicando y qué tipo de acceso abierto inclusive estamos alcanzando a través o inclusive o a pesar del pago del APC, ¿no? Lo que vemos es esta consolidación del sistema comercial. Me voy a ir un poquito más rápido, tengo como unas 3 laminitas más, porque sé que ya llevamos la hora, pero tenemos el sistema comercial cada vez más consolidado. Este es tomado de una presentación de una doctora, Funamori, de Japón, en donde ella hace una comparativa a lo que está sucediendo con los acuerdos transformativos, que son precisamente estos acuerdos que implementan a nivel consorciado el APC. Y ahí se puede ver, los países que han adoptado el plan S han elevado como tal los acuerdos, el número de acuerdos transformativos que tienen con las editoriales comerciales, el traspaso de la suscripción al APC, a diferencia de los acuerdos, perdón, de los países que no están en el plan S, ¿no? Entonces, el plan S, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo eso, está consolidando sin duda el sistema comercial. Eso se puede verificar si, por ejemplo, nosotros hacemos rápidamente una mirada hacia Elsevier, por poner un ejemplo, pero podemos poner el caso de Wiley, etcétera. Ahí vemos el caso de Elsevier, cuál es, por ejemplo, su porcentaje de mercado en los principales, los 20 países que más autores publican en Elsevier, pues ahí vemos que está China, Estados Unidos, Reino Unido, India, Alemania, etcétera. No está ninguno al menos así como de los que de ese top 20 de América Latina, ¿verdad? Que sí está España, ¿no? Y eso de qué depende, pues también depende de lo que digamos, nos dirijan nuestros sistemas de evaluación hacia allá, ¿no? Sin embargo, pues ahí en algunos casos ya aparece Brasil, ¿no? Cuando vemos en el caso de algunas editoriales, Brasil ya aparece hacia allá porque pues las políticas también están llevando a los investigadores a publicar en inglés y a publicar fuera del país, ¿no? En detrimento del idioma local, el portugués y de las revistas locales, ¿no? Ahora, si volteamos un poquito la mirada y vemos los autores, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en dónde publican los estadounidenses por editorial, pues vemos que principalmente publican en Elsevier, en Springer, en Wiley. Bueno, ahí tenemos las grandes editoriales comerciales, pues ahí haciendo gala, ¿no? De toda la producción científica que está siendo publicada en Estados Unidos. Si acaso por ahí sí aparece la Oxford University Press y algunas editoriales de universidades ya en menor medida, pero la dependencia, por ejemplo, de Estados Unidos hacia las editoriales comerciales es altísima, ¿no? Eh, entonces,
a partir de que surge el acceso abierto comercial y luego con su aparición en 2018, la aparición del Plan S, pues ahí vemos los saltos, ¿no? Y vemos cómo a través del tiempo los acuerdos transformativos han ido creciendo, ya vemos en 2021, y cómo han avanzado tanto por editorial como por país, ¿no? O sea, vemos que Estados Unidos es uno de los grandes países que está adoptando también los acuerdos transformativos. ¿Qué sucede en América Latina? Lo que sucede en América Latina es que hay muy pocas revistas que están cobrando APC. Las que lo hacen lo cobran con un fin de subsistencia, ¿no? No con un fin de privatización. De hecho, por eso les decía que deberíamos casi que llamarle de otra manera, porque no solamente por el tema de cuánto es, sino ni para qué se usa el cobro, sino porque la característica de una revista de acceso abierto no comercial como las latinas es que, por ejemplo, casi no hay resistencia para el tema de evolucionar en el tema de derecho de autor, ¿no? Las revistas están transitando muy adecuadamente, me parece, hacia permitir que el autor siga resguardando sus derechos. Y este asunto del pago a veces es voluntario, por ejemplo, etcétera. Es decir, no es el mismo pago que de un producto comercial, ¿no? Pero en fin, está sucediendo y está sucediendo particularmente en la última década, al menos de la encuesta que levantamos el año pasado, como parte de las actividades del grupo de trabajo de Claxo. Vemos que en la última década es donde se empezaron a implementar estas políticas de APC en nuestros países, ¿no? Y eso también pues debido a que nuestros países de alguna u otra forma han dejado de invertir o no han invertido lo suficiente en las revistas no comerciales, ¿no? Las revistas que tenemos en nuestra región. Entonces, el acceso abierto no comercial eh, nos parece que es fundamental porque impide la mercantilización de las publicaciones científicas, permite a la comunidad académica poseer, controlar y dirigir la comunicación científica, ¿no? Ya hablábamos de eso que no se tiene, aunque se pague una PC a una editorial privada, no se tiene ni el control, ni se tiene tampoco el poder de decisión del futuro de la comunicación científica. No implica resistencia a eliminar la retención de los derechos de autor, normalmente no incluye restricciones ocultas, ¿no? Que tienen las relaciones contractuales con las editoriales, ¿no? Es decir, los embargos, depósitos, minería de datos, minería de texto, normalmente no son restricciones que vengan en el acceso abierto diamante. Tan es así que las revistas están en su sitio web y además están en Redalí, que además pueden estar en Cielo y además pueden estar en diferentes plataformas y este tipo de restricciones no existen, ¿no? Se puede procesar ese contenido, se puede bajar, se puede hacer minería de texto, minería de datos y no es ilegal, ¿no? Entonces realmente tenemos una capacidad mayor de procesamiento de datos y de texto completo para avanzar hacia también nuevos servicios de descubrimiento de conocimiento, optimización de flujos editoriales, innovación, más allá hacia el Linked Open Data, en fin, otro tipo de iniciativas que difícilmente se va a llegar así en extenso si venimos del lado comercial. Finalmente, ya para cerrar, la no adopción del APC, por supuesto que demanda cosas. Los editores me dirán, bueno, es que no es tan fácil no adoptarlo si es que nos estamos muriendo, ¿no? Y por supuesto, y tienen toda la razón. Entonces, implica una nueva cultura evaluativa, ir más allá de la industria del prestigio que está construida a partir de bases de datos propietarias. Implica invertir en infraestructura abierta, invertir en revistas, que las universidades volteen a sus revistas y digan, ¿qué necesitas? ¿No? Tal cual. Implica colaboración, ¿no? Implica compartir recursos para crear estas infraestructuras nacionales, regionales, institucionales para sostener el acceso abierto no comercial y también implica apuntalar y ayudarnos de la tecnología para sostener el acceso abierto no comercial, porque podemos lograr minimización de costos, de producción, visibilidad, descubrimiento, en fin. Entonces, como reflexiones finales, creemos que este modelo de negocio, que es a través del APC, pues sigue perpetuando esta comercialización del conocimiento científico, independientemente de quién se haga millonario o no. El punto no es ese, el punto es la privatización y la definición o la capacidad que vamos a tener como comunidad científica para definir el curso o el futuro de la comunicación.
es importante invertir, sostener, mantener la tradición y más que tradición, me parece que es una industria no comercial que produce revistas de alta calidad en nuestra región, del lado no comercial, más hacia un paradigma de ciencia como bien común que tiene que ser sostenido. Y creo que hay regiones, hay instituciones en todo el mundo que se están dando cuenta de ello, están mirando para acá, pero también desafortunadamente hay instituciones que no, incluyendo algunas de nuestros propios países que miran como con menos, con un poco más de desdén a las revistas que se publican del lado no comercial respecto a las que se publican del lado comercial, como si el cobrar fuera un sinónimo de calidad, ¿no? O de internacionalización. En fin, tantos mitos que hay y a lo mejor otro día podemos hablar de este tema porque es muy interesante, los mitos que hay detrás de la industria del prestigio y de cómo evolucionar a una mejor evaluación científica. Perdón, ya no sé, ya me extendí demasiado, creo que con esto cerramos, no sé si hay tiempo para alguna pregunta, muchas gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ambas. Ha sido bastante clarificador la exposición en términos del panorama que de algún modo nos rige respecto de los famosos modelos de negocio y la importancia que América Latina tiene todavía en materia de publicación sin cobro al lector o al consultor, ¿ya? Ciertamente sí, tenemos alguna posibilidad de algunas preguntas, de algunas, manifestar alguna inquietud, algún tipo de consulta, etcétera. Se entrega la palabra a quien quiera hacerlo desde ya. Hay una, yo creo que hay una característica que sería importante resaltar, creo yo, que es que en el caso de América Latina, si bien es muy poca, marginal, digamos, todavía la cantidad de revistas que cobran o editores que cobran, en su gran mayoría las revistas pertenecen al área de las humanidades y las ciencias sociales, ¿ya? Y las que cobran, al parecer, pertenecen a las áreas científicas más duras, ¿ya? Medicina, básicamente, al parecer, ¿ya? Entonces, sería importante hacer esa salvedad, hacer esa distinción, porque significa una caracterización también que de algún modo Redalic ha intentado resaltar en términos de hacer del área de las humanidades y de las ciencias sociales un área de real significación, siendo por lo demás que en su inmensa mayoría, tal vez en un 100%, lo desconozco, pero creo que estamos muy cerca del 100% de las revistas de estas áreas que no cobran derechos APC u otro tipo de derechos, digamos. Eso por una parte. Y lo otro es que sería bastante bueno también abrirse a la discusión respecto de qué tipo de modelo, porque tenemos el modelo diamante, el modelo APC, y eventualmente si pudiese haber un tercer modelo, eh, llamémosle negocio hasta ahora, a pesar de que la palabra es fuerte y un poquito fea, ¿ya? Eh, Porque si bien no estamos por privatizar, ni por controlar, ni por hacer de esto una mercancía, eh, las instituciones, sea universitarias o no, requieren mantener el financiamiento, solventar costos, como ustedes también lo indicaban delante, las indexadoras o indexadores también van colocando cada vez más mayores requisitos de orden técnico y ellos son muchas veces de pago, ¿ya? Los propios DOI, inscribirse en alguna plataforma de difusión, etcétera, igual hay que pagar. Entonces, los costos son crecientes, eh, a pesar de que no sean muy abultados todavía, pero se van incrementando. Entonces, ¿de qué modo se ha pensado en hacer algún tipo de
estrategia de financiamiento que si bien no está en la lógica de la mercantilización del producto, sí apunta a la necesidad de poder darle sustento financiero a la producción y a la comunicación científica de nuestras publicaciones. Así que ambos elementos los tiro ahí a la mesa para que ustedes puedan opinar. No sé, puede haber, por cierto, algún otro. Si hay otra inquietud o pregunta, nos la hacen saber. Yo un poco para contestar rápidamente, sin duda, Manuel, es un tema complejo, ¿no? Yo creo y sí me parece que debe haber una responsabilidad importante de las personas, tanto en dos sentidos. Me refiero a los tomadores de decisiones, a los que están diseñando políticas en las agencias nacionales de ciencia y tecnología, en las universidades, respecto, por un lado, a la valoración de lo que se publica en abierto, es decir, la valoración de la ciencia por su calidad, no tanto por su, es decir, en qué cuartil está indexada, ¿no? Sino más bien por la calidad de lo que se está publicando. Y si no avanzamos respecto a desarrollar nuevos mecanismos para valorar esta calidad, el impacto, la aplicabilidad, y más allá de las bases de datos tradicionales de citación, entonces el acceso abierto no tiene un lugar en el mapa, siempre será como algo, casi que una causa por la cual hay que luchar, mientras la supervivencia de un investigador depende de publicar en otro lado. Entonces, no debería ser un asunto de convicción, debería de ser un asunto sistemático que nuestras autoridades tomen de manera muy, muy responsable, muy seria, por un lado. Y por el otro, el tema económico, porque el tema económico, si bien podemos tener todo el reconocimiento del mundo de que hacemos el acceso abierto de manera no comercial y etcétera, etcétera, pero si no hay recursos económicos para poderlo no solamente hacer que sobreviva, sino para realmente desarrollarlo más, que yo creo que se ha hecho muchísimo en la región, impresionantemente, y los editores han hecho una labor, a veces hasta sin recursos y casi con tiempo, pues su tiempo como profesores, como docentes, como investigadores, en fin, poco reconocida esa labor y se han hecho así grandes cosas, pero yo creo que ya llegamos a un punto donde se tiene que también sistematizar la inversión en infraestructura y en la publicación científica. Si esto tampoco se decide de manera seria, el acceso abierto no comercial no va a tener un futuro, ¿no? Y a veces uno parece pesimista, pero es la realidad. Es que si una revista no tiene recursos, pues o cobra PC o desaparece o empieza a hacerse de mala calidad, o, pues porque tampoco deberían ser esfuerzos personales como estoicos del editor, ¿no? Deberían de ser un asunto pues sistemático. Y en eso creo que más bien ahí es donde los tomadores de decisiones en nuestros países e instituciones tienen ese poder de tanto reconocer como de invertir. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Francia, que hay que poner de verdad el reflector ahí, porque me parece que está haciendo justamente esa labor en las dos vías. Y yo sí creo que el panorama va a ser muy diferente en Europa, por ejemplo, respecto a Alemania, ¿no? Si comparamos a lo mejor en 10 años lo que va a pasar en ambos países, porque son estrategias totalmente diferentes. Entonces, ojalá nuestros países también reconozcan que de hecho ya estamos más avanzados. Francia apenas como que dijo, bueno, voy a empezar a implantar el sistema no comercial. Nosotros ya lo tenemos. El punto es que hay que reconocerlo y hay que seguirlo fortaleciendo y hay que también colaborar más de cerca todas las, tanto iniciativas como instituciones, como instituciones editoras, en fin, para poder potenciar lo que estamos haciendo y llevar esa voz. A mí me parece que en ese sentido radica el éxito, ¿no? De lo que estamos haciendo, ¿no? Desafortunadamente vemos que, por ejemplo, en el caso de Colombia, cuántas revistas también se han ya vendido a editoriales grandes, ¿no? Y las revistas de gran calidad y gran impacto en términos de, por ejemplo, médicas, en fin. Y ahora, pues bueno, vemos
que también ha ido en detrimento un poco de la publicación científica colombiana, ¿no? Entonces, ahí tenemos ejemplos, contraejemplos, ¿no? Y la decisión pues está en las manos de los que toman decisiones, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero pues el llamado ahí está. Yo creo que hay tres aspectos que son importantes en este caso. Uno son las políticas institucionales y nacionales que deberían de seguir privilegiando la publicación no comercial. Pero para ser realistas también tenemos que fortalecer dentro de esas políticas, uno, los recursos compartidos, que son, por ejemplo, los portales que existen en la mayoría de nuestras universidades, portales de revistas que comparten un software que es gratuito, que hay un informático más en la institución que le das mantenimiento al portal, que comparten traductores porque un traductor hace el trabajo para varias revistas a la vez, o por ejemplo el caso del filólogo. Entonces, esto que, repito, no me lo estoy inventando, sucede en varios países y en mi universidad sucede, pues abarata los costos y hace que las revistas tengan sostenibilidad. Y por otro lado, bueno, si aceptamos cobrar APC, vemos, por ejemplo, en los resultados que les mostré que hay una mayor cantidad de revistas que cobran costos razonables. Bueno, ¿por qué no cobrar ese costo razonable o seguirlo cobrando y no cobrar la vulgaridad de 9.000 euros por un artículo? Ahí es muy claro que lo que impera es el lucro y no cubrir costos de un proceso. Yo creo que es importante también, y había una pregunta ahí en el chat, voy a tratar de contestarla, en cuanto a los sistemas de evaluación. El esfuerzo que está haciendo el FOLEC en América Latina de crear conciencia y aportar datos e información sobre los sistemas de evaluación de la ciencia en América Latina está permeando en algunos países más que otros, pero creo que por lo menos se ha abierto la discusión hacia ese cambio. Yo, por ejemplo, pienso en mi país, Costa Rica, que no hay un sistema de evaluación nacional, sino que cada universidad tiene el suyo. Como hemos también formado o conformado una partida, una contraparte para evitar que los aportes, las publicaciones científicas se evalúen por su valor intrínseco y no por el paquete donde vienen incluidas, que son las revistas y que son el factor de impacto y demás indicadores que se utilizan. Claro, es más fácil evaluar un artículo por el empaque, por el factor de impacto, que evaluarlo por su contenido, porque habrá que leerlo y habrá que hacer una revisión. Pero en este sentido, pues sí se han dado, se conocen o conocemos sistemas alternativos que están funcionando. Entonces, creo que sí hay soluciones, sí son, sobre todo sostener lo que tenemos, no cambiarlo porque Europa lo cambia o porque vemos que hay necesidad de inyectar más recursos o recursos adicionales, sino que es importante sostener ese modelo con los recursos que tenemos, con las políticas adecuadas y sobre todo porque tenemos conciencia de su importancia. Hay una pregunta en el chat, voy a moverla un poquito, que es muy interesante. La hizo Sandra Ríos
Dice, buenas tardes, ¿cuál es el mayor logro de la ciencia abierta en el acceso, o el acceso abierto, perdón, en América Latina y el Caribe en relación con las políticas? Es decir, ¿ustedes han tenido algún acercamiento con los tomadores de decisiones para cambiar el sistema de evaluación de la ciencia? ¿Qué esfuerzos han emprendido en tal sentido? Eh, bueno, no sé, Saray, ¿quieres contestar? No, solo quería decir que fue a lo que me refería, al FOLEC, que Sí, es el esfuerzo el FOLEC, regional ya, muy bien. Y por otro adelante, lado, Ariana. justo eso es lo que tratamos de hacer con Amelica, llevar, digamos, más allá de Redalic, sino en colaboración con Claxo, con UNESCO, esta filosofía, esta, más que filosofía, que es una realidad, ¿no? Más bien estas discusiones hacia también agencias nacionales y hemos tenido diversas reuniones en el caso de Perú, en el caso de Panamá, donde también tuvimos directamente colaboración con la Agencia Nacional. Ahora lo estamos haciendo en el caso de África, con Angola en particular, ¿no? Con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, eh, eh, porque digamos, de alguna forma hemos tenido ese acercamiento a través de UNESCO, pero pues el panorama es difícil. Al final, como tomadores de decisiones, ellos normalmente tienen ya carpetas hechas por las editoriales comerciales a través de los conocidos grupos de investigación que se encargan de vender este tipo de asesorías. Y entonces un poco tienen esa, es muy difícil cambiar esa mentalidad de tenemos que ir hacia allá porque hacia allá son los rankings de las universidades también se basan muchas veces en la visibilidad que se tiene en la producción científica en el mainstream, en fin, es todo como un circuito que lo que hace es llevar a los tomadores de decisiones para allá y es muy difícil pues hacerlos conscientes de ello. Además de que cuando, bueno, vamos a suponer que se convencen, luego dicen, bueno, ok, y entonces, ¿cómo distribuyo mis recursos? Necesito mecanismos, elementos, datos, ¿dónde puedo ver? Ok, no tomo en cuenta el factor de impacto, ¿dónde puedo ver alguna medida de aplicación social? ¿O dónde puedo ver alguna otra medida respecto a, yo qué sé, grupos de colaboración o redes de investigadores para saber a quién apoyo? Porque también de eso se trata la evaluación científica, no solo es de premiar cuando algo se hace, sino también de distribuir recursos dependiendo de distinguir a quién se le dan respecto a otro, ¿no? O sea, yo quiero, por ejemplo, no sé, solucionar un problema del maíz transgénico, pues entonces, ¿qué grupos están trabajando eso? ¿Qué proyectos son los que debo financiar? Y en este sentido, pues sí nos han llevado la delantera los sistemas comerciales porque le han dado a los tomadores de decisiones estas herramientas para poder jerarquizar, para poder distinguir, y eso es lo que le hace falta al acceso abierto no comercial, es soluciones claras, métricas, indicadores, cartografías o miradas hacia lo que se hace en abierto para que también los tomadores de decisiones tengan este tipo de elementos y puedan cambiar, pueden transitar hacia otro lugar. Entonces, ahí yo creo que hay trabajos muy importantes. Nosotros estamos desde Redalic también generando una metodología para el acceso abierto diamante en colaboración con diversas instituciones, diversos investigadores. Entonces, yo creo que ahí también hay que trabajar mucho para tener resultados concretos y darles el lugar al acceso abierto con este tipo de mecanismos que los tomadores de decisiones necesitan. Gracias. Mira, Alejandro Villanueva, aprovechando que nos quedan unos poquitos minutos antes de cerrar, él formula una pregunta o un par de preguntas relativo a cuál es la postura del norte respecto del modelo de publicación del sur. ¿Se reconoce la mejoría o se ve como un modelo destinado a desaparecer? ¿Qué percepción tienen ustedes? Voy a empezar. Yo creo que es una pregunta difícil de contestar, pero el hecho de que por primera vez nos hayan tomado en cuenta en una consulta que se está haciendo, me refiero a América Latina, ¿verdad? Para celebrar los 20 años del BOAI, de la Declaración de Budapest, donde Europa inició con el movimiento de acceso abierto. Creo que es un síntoma importante porque esto lo que parece ser es que nos han escuchado nuestra voz y están nos están dando un chance para que podamos dar opinión.
Yo creo que la participación de muchos de nosotros, de Ariana, de Ana María Cheto, por ejemplo, en organizaciones angloparlantes no sé, que trasciende las fronteras latinoamericanas, ha sido muy importante. Pongo como estos dos ejemplos, pero hay muchos más, porque de alguna manera estamos también hablando de lo que nosotros tenemos y que cuán importante es que también sea un modelo que se reproduzca. No solo los modelos del norte son los que nos influyen a nosotros, sino que nosotros podemos influirlos a ellos. Ahora, el problema de fondo, me parece a mí, es que ese modelo del norte es un modelo comercial. Antes ellos ni siquiera pensaban hasta dónde podrían sustituir ese modelo comercial, hasta dónde podrían suplantarlo, sino que era lo único que conocían o que había. Ahora yo creo que nosotros estamos aportando una alternativa y ese diálogo me parece que está rindiendo sus frutos. Entonces pongo como ejemplo la consulta y otros elementos que hay por ahí, por ejemplo la preocupación sobre las revistas espurias, que también es un diálogo que se ha abierto entre el norte y el sur, y creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Ok. Adelante, Ariana. Ariana, ¿quieres indicar algo? Pues bueno, solamente quería como para agregar que hay, yo creo que diferentes perspectivas. Yo creo que a veces la generalización no es tan buena porque el norte no es tan homogéneo como a veces lo hacemos con fines didácticos, pero normalmente no es así. Pero algo que sí me ha tocado ver es que desde el punto de vista de los que están totalmente asociados y dependientes hacia el sistema comercial, efectivamente el sistema diamante se ve como de baja calidad, como algo destinado a lo mejor como literatura periférica, algo de menor importancia, pero eso es porque desde su referente conceptual y desde su referente metodológico, ellos lo asocian a su industria de acceso abierto diamante, que es incipiente, pero sí porque no lo están viendo justo desde nuestra óptica, ¿no? Pero por otro lado, hay países que son los que, por ejemplo, están llegando a Red Alic ahora que empezó a indexar revistas de otros lugares del mundo, siempre y cuando cumplan con la condición de ser de acceso abierto diamante y, por supuesto, pasen los criterios de calidad. Entonces, está llegando, por ejemplo, Suiza con revistas que sí tienen las instituciones suizas, y diferentes países de Europa del Este que también de alguna forma no son parte del sistema comercial, y tenemos el caso de Asia y el caso de África, ¿no? Y en el caso de África también hay una diversidad, pero sí, el mundo es muy diverso. Yo creo que sí se reconoce por algunas partes, y los que probablemente los países con mayor dependencia y con mayores recursos son los que menos creen, como si fuera un asunto de creer, como si fuera un asunto de fe, porque no es de fe. En realidad hemos demostrado como región que se puede hacer de las cosas de otra manera, pero como al final ellos no tienen problemas, y si a ellos les cambian el costo de suscribirse a publicar, pues tampoco es que les genere mayor problema en un sistema donde hay recursos para ello, ¿no? Entonces tampoco tienen la necesidad de cuestionarse otra cosa. No han visto las debilidades y las restricciones impuestas alrededor, ¿no? Pocos son los que sí. Entonces yo creo que hay de todo. Es difícil dar una respuesta como unilateral y homogénea, ¿no? Yo creo que hay de todo. Y lo que sí me parece, y coincido con Saray, es que cada vez hay más conciencia de que se puede hacer, y más reconocimiento de lo que se hace en nuestra región. Eso sí es un hecho. Ok, bueno, teníamos previsto hacer durar esta actividad hasta las 5 de la tarde, hora chilena. Ya estamos cercano a ello. Así es que les quiero agradecer a nombre de la Universidad Finisterre y de la carrera de Historia, que ha estado a cargo de la organización de este coloquio. Ciertamente que nuestra principal motivación ha sido básicamente poder incrementar la sensibilidad frente a estos temas, ¿ya? No,
es difícil poder dar una respuesta definitiva y única ante la complejidad de los mismos. Los quiero dejar invitados para la próxima jornada, el próximo jueves. Agradecer a todas las personas que se vincularon, más en algún momento fueron cerca de 20 o 21 personas. El próximo jueves tenemos una suerte de continuidad de lo que hoy día hemos visto en relativo al tema sobre la evaluación científica, el quehacer de FOLEC, que estaba ya siendo mencionado por Saray, y el debate sobre las distintas dimensiones de la evaluación académica. Así es que, Ariana, Saray, muchas gracias. Espero que no sea esta la única oportunidad en que tengamos ocasión de intercambiar opinión. Y más allá de la circunstancia de la pandemia, ojalá pronto podamos vernos. Macarena, no sé si quieres decir algo. Sí, muchas gracias también, agradecer a Ariana y a Saray por la presentación, muy interesante, y también dejar los invitados, nuevamente reitero las palabras de Manuel, para el día jueves para continuar esta jornada. Muchas gracias a todos los asistentes también por acompañarnos. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.